Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre escuchan esta serie de temas que estamos grabando cada día. Sacamos porciones de la Biblia para compartirlo con los amigos, vecinos, conocidos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los años de ministerio del apóstol Pablo, de ese gran predicador, del apóstol de los gentiles. Se dice que Pablo era un obrero incansable. Viajaba constantemente de lugar en lugar, a veces por regiones inhóspitas, otras por mar, en medio de tormentas y tempestades. No permitía que nada le impidiera llevar a cabo su obra. Era el siervo de Dios y debía cumplir su voluntad. De viva voz y por medio de sus cartas comunicó el mensaje que desde entonces haya ayudado y fortalecido a la iglesia del Señor. Para nosotros, los que vivimos al final de la historia de la tierra, el mensaje que Dios nos habla claramente de los peligros que amenazaría a la iglesia y de la falsa doctrina que el pueblo de Dios tendría que enfrentar. Pablo fue de país en país, de ciudad en ciudad, predicando a Cristo y fundando iglesia. Donde podía encontrar oyente, trabajaba para contrarrestar el error y dirigir por la senda recta las pisadas de hombres y mujeres. A los que por su labor en cualquier lugar aceptaba a Cristo, lo organizaba en iglesia. No importaba cuán poco numeroso fuera, lo hacía, y Pablo no olvidó las iglesias que había fundado así. Por pequeña que fuera, era objeto de su cuidado y su interés. La vocación de Pablo requería de él servicio de diversas clases. Trabajaba con las manos para ganarse la vida, fundaba iglesias y escribía cartas a las iglesias ya establecidas. No obstante, en medio de estas diversas labores, declaró: una cosa hago. Filipenses 3:13. Un propósito permanecía constantemente delante de él en todas sus tareas: ser fiel a Cristo, a quien, cuando él blasfemaba con su nombre y empleaba toda clase de medios disponibles para que otros blasfemaran también, se le reveló. El gran propósito de su vida consistía en servir y honrar a aquel cuyo nombre antes había despreciado tanto. Su gran deseo consistía en ganar almas para el Salvador. Los judíos y gentiles podían oponerse y perseguirlo, pero nada lo haría apartarse de ese propósito. Pablo recuerda su experiencia. Al escribir a los filipenses, escribió su experiencia antes y después de su conversión. Nos dice en Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amigo, después de su conversión, su testimonio fue: ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No tiene mi propia justicia
y es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Filipenses 3, 8 y 9. La justicia que hasta ese momento había creído que era tan valiosa, ahora le parecía carente de valor. El anhelo de su alma era a fin de conocerle y poder hacer su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No lo haya alcanzado ya, ni ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 10 al 14. Veámoslos en la celda de Filipo, donde a pesar de que su cuerpo estaba traspasado de dolor, su himno de alabanza interrumpió el silencio de la medianoche. Cuando el terremoto abrió las puertas de la cárcel, nuevamente se escuchó su voz en las palabras llenas de gozo que dirigió al carcelero pagano. No te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16, 28. Todo en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero de prisión. El carcelero, convencido de la realidad de la fe que sostenía a Pablo, interrogó acerca del camino de la salvación y se unió con toda su familia al grupo de perseguidos discípulos de Cristo. Veamos a Pablo en Atenas frente al concilio del Areópago, cuando frente a la ciencia con la ciencia, cuando enfrentó la lógica con la lógica y la filosofía con la filosofía. Notemos con un tacto nacido de amor divino, señaló a Jehová como el Dios desconocido, que sus oyentes estaban adorando sin saberlo. Y con palabras escritas por uno de sus poetas le presentó al Padre, de quien ellos eran hijos. En una época cuando se daba tanto valor a las castas, cuando los derechos de los hombres como tal eran totalmente desconocidos, escuchémoslo presentar la gran verdad de la fraternidad humana, cuando declaró que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y a continuación mostró cómo en todo el trato de Dios con los hombres corre como un hilo de oro su propósito de gracia y misericordia. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 al 27. Escuchémoslo en la corte de Festo, cuando el rey Agripa, convencido de la verdad del Evangelio, exclamó: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Con qué gentil cortesía respondió Pablo, señalando sus propias cadenas? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26, 28.
29. Así pasó su vida según su propia descripción. En camino, muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en mucho desvelo, en hambre y sed, y en mucho ayuno, en frío y desnudez. Segunda de Corintios 11, 26, 27. Aunque estuvo preso por muchísimo tiempo, el Señor llevó adelante su obra especial por medio de él. Sus cadenas debían ser el medio de desanimar el conocimiento de Cristo para glorificar de este modo a Dios. Al ir de ciudad en ciudad para ser sometido a juicio, su testimonio con respecto a Jesús y a los interesantes incidentes de su propia conversión que relataba ante reyes y gobernantes, los dejaba sin excusa con respecto a Jesús. Miles y miles creyeron en él, Señor Jesús, y se regocijaron en su nombre. Quiera Dios que este tema nos motive a seguir escudriñando la Biblia y entender cuando estamos en la mano de Dios, Dios nos puede utilizar como instrumento para hacer su obra en esta tierra, especialmente en estos días finales de la historia de este mundo. Así como el apóstol Pablo, un gran filósofo, un gran intelectual, un fariseo, fue transformado por nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Llevó el evangelio a muchos lugares del mundo, fundó muchas iglesias y hoy todavía gozamos de su mensaje de inspiración divina. Dios también puede utilizarte a ti, amigo, a ti, compañero. Dios puede utilizar cualquier ser humano que se pone en sus manos para ser instrumento en estos momentos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Te seguimos invitando para que escuches estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. Que tú puedas escuchar estos temas y meditar en ellos cada día. Que Dios te bendiga.